Muy buenos días, mis amados hermanos. Hoy platicaremos sobre algunos puntos a considerar en la enseñanza de los adolescentes y los jóvenes en la iglesia. ¿Pero qué nos dice la Escritura? Nos dice que antes de que Jesús fuera al Padre, encomendó a sus discípulos dos tareas fundamentales, que se encuentran obviamente en el libro de Mateo, en su capítulo 28, versículos del 19 al 20, conocido como la Gran Comisión. Es decir, el primer punto es el de enseñar al mundo a ser cristiano, observando todo aquello que Él les había enseñado. Y dos, el de seguir conquistando o haciendo discípulos en todas partes, de modo que todo el mundo pueda llegar, pues, a ser cristiano. Por lo tanto, la enseñanza, más que un comentario, es un mandato de Dios. Como lo menciona el libro de Deuteronomio en su capítulo 11, versículos del 20 al 22, donde se le da la instrucción al pueblo de que enseñe a todas las generaciones, a adolescentes y jóvenes de todas las épocas. Por eso, el día de hoy veremos primero a quién se enseña, según el texto y según lo que hemos en los puntos a considerar, es a los adolescentes y a los jóvenes. Es a quienes enseñamos. Pero, ¿qué es un adolescente? Un adolescente podemos decir que es un ser humano en etapa de transición, en un estado de cambio biopsicosocial. Esto quiere decir que son personas que están susceptibles, que sus emociones y sus sentimientos están en plena ebullición y que por lo tanto merecen un trato muy especial. Y no menos los jóvenes, que también son personas entre 16, 17, quizás hasta los 24 años, aún no se define con claridad, pero que estos están buscando en definir su personalidad, lo que quieren hacer y lo que quieren ser. Quizás algunos están preparando un proyecto de vida, otros quizás están viviendo el aquí y el ahora. Pero ambos son un desafío maravilloso para buscar su permanencia en la iglesia. Por lo tanto, el trato hacia ellos debe ser como Jesús ha sido con nosotros, un trato con profundo amor, sabiendo que vivimos en un mundo hostil, difícil y con mucha presión social. Ahora bien, estamos ante un escenario que merece siempre nuestra atención. Y ahora es sobre quién enseña a estos jóvenes, a estos adolescentes. Y ese es obvio que es el maestro. Pero ¿ser maestro de iglesia es cosa fácil? No, no es cosa sencilla. No es cualquier cosa. No es cualquier trabajo. No es un hobby. Y tampoco es solo una buena obra. No, ser maestro de escuela de formación cristiana va mucho más allá. Quiero comentarles que dando la clase de Ministerio Educativo en el Seminario Teológico Presbiteriano de México, los alumnos me presentaron un diagnóstico de sus iglesias respecto a la escuela de formación cristiana donde ellos asistían. Y el resultado dominante fueron dos: el caso de los maestros y de los contenidos. Respecto a los maestros, decían varios de ellos que los maestros de sus iglesias no tenían la preparación adecuada, que ponían al que estuviera a disposición, es decir, tomaban al personal que tenía no la capacidad ni la capacitación para desarrollar tan importante labor, sino al que se encontraba en ese momento para cubrir una necesidad. Y no se trata de cubrir necesidades, se trata
de hacer las cosas bien, porque el deseo no es suficiente. Y quiero decirles que incluso para los maestros de profesión docente, maestros de escuelas seculares, porque no es lo mismo dar clase en una escuela secular que en la iglesia. Para mí considero que hay una gran diferencia. Entre el diagnóstico encontramos que había maestros que no preparaban sus clases, maestros que decían, pues a ver qué les damos, son niños. Que había maestros que incluso no habían tomado ni el curso básico de catecúmenos. Que había otros maestros con un testimonio fuera de la iglesia que no era el mejor. Y ante esta situación tenemos que ir a la Escritura. El apóstol Pablo dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros pastores y maestros. Y ser maestro de escuela de formación cristiana es un llamado. Por eso el apóstol Pablo en su carta a Timoteo le dice que el que desea obispado, pues buena cosa desea, pero tiene que cumplir con ciertos requisitos. Así también el maestro, porque el maestro es imagen a seguir, es imagen a imitar, como lo fue Jesús. E incluso, ustedes lo recuerdan, Pablo dice, ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Veamos que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, este está basado, al menos en la iglesia, en la palabra de Dios. ¿Y por quién está dirigido? Está dirigido y está vitalizado por el poder del Espíritu Santo, que utiliza los medios didácticos contemporáneos, el cual tiene como meta suprema formar a Cristo en el corazón del individuo y que toma a Cristo, ¿sí?, el educador, como único modelo y su obra de hacer discípulos como un imperativo absoluto. Por eso les digo que ser maestro no es sencillo, porque un maestro de escuela de formación cristiana, como hemos visto en el diagnóstico de mis alumnos, algunos de ellos quizás no habían participado del nuevo nacimiento, y es un requisito, nacer de nuevo, estar plenamente convencido de nuestra vocación, de nuestro llamamiento, de nuestra redención y de nuestro servicio. Por lo tanto, si no hemos nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo este maestro que está dando clases, está cometiendo un grave error. Por eso el maestro tiene que tener un conocimiento profundo de Dios. Por eso les digo que no es cualquier persona. No es una buena obra nada más. Estamos trabajando con vidas, con almas, que lo que se enseña tiene que ser formativo. El maestro tiene que tener una vida llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es su guía, es su consejero, es su acompañante. Es el que le va a recordar todo aquello que tiene que decir, siempre y cuando lo haya preparado. El maestro de formación cristiana tiene que haber desarrollado también y formado el carácter de Cristo en él, porque no podemos dar lo que no tenemos. No podemos hablar de Cristo si no lo conocemos. No podemos hablar de Cristo si no le amamos y si no le entendemos. Por eso, la consagración personal del maestro de formación cristiano al señorío de Cristo es sumamente fundamental. Repito, no es cualquier cosa ponerse delante de un grupo y no saber qué decir. El maestro de formación cristiano debe tener ciertas características. Y esas características, como bien algunas las mencionaba el apóstol Pablo, pues debe ser una persona que está centrada en la persona de Cristo. Su vida tiene que ser cristocéntrica. Su enseñanza, cristocéntrica.
basada siempre en la palabra de Dios y no nada más en experiencias cotidianas. Su enseñanza tiene que ser guiada por el poder del Espíritu Santo. Y sobre todo, también esa enseñanza tiene que ser motivada por el amor. A este respecto, recuerdo las palabras de Fernando Savater en su libro El valor de educar, donde él dice que un ser humano enseña a otro ser humano y el que enseña tiene que ser por amor. Y esto nos lleva a lo que Jesús nos dice en el gran mandamiento: amar al prójimo. Enseñar es amar al prójimo. Por eso, la enseñanza tiene que ser enfocada hacia las personas. Y esto es sumamente importante, mis amados hermanos, porque la enseñanza y la educación tiene que ser enfocada a las personas. Porque esa es nuestra materia prima. Y no nada más son personas, son almas perceptivas. Por eso tenemos y debemos de tener cuidado de lo que decimos y de lo que hacemos y de cómo enseñamos. Enfocadas a las personas implica el cuidado de ellas, es decir, relacionar nuestra vida con la vida de las personas. Pero no quiero decir que en el caso de los adolescentes y los jóvenes nos convirtamos en sus amigos o en sus cuates, ¿sí? No, porque debemos de mantener una línea de respeto. Por eso tenemos que enfocarnos en ellos y tratarlos como el Señor nos trató, especialmente con los adolescentes que están en ese proceso biopsicosocial, en ese desarrollo biológico, psicológico y su entrada dentro del ámbito social, donde tenemos nosotros que tratarlos de manera diferente. ¿Por qué de manera diferente? Porque en la escuela secular existe bullying, existe presión social. Por eso les decía que dar clases en la escuela de formación cristiana tiene que ser totalmente diferente, inclusive en el ambiente al que viven en la escuela secular. Tienen que ser tratados con amor, respetados, sin ponerles calificativos ni sobrenombres, que a veces los padres de familia les ponen, pues sí les ponen algún mote a los hijos por amor. Pero a veces ese sobrenombre llega a lastimar el estado de ánimo de ellos, ¿sí? Pega en su autoestima. Por eso debemos de enfocarnos y tratarlos de veras con amor y diferente a como lo tratan en la escuela. El maestro de formación cristiana no puede gritar, no puede tratarlos de manera soberbia, sino con un profundo y verdadero amor. Porque el propósito de un maestro de formación cristiana tiene que ser para imitar. Tiene uno que tener esa vocación de presentar a Jesucristo como Salvador. Porque el propósito de un profesor docente no es ser un agente de policía. No, ese no es un maestro de formación cristiana. El maestro no es aquel que va a imponer su autoridad o que va a estar controlando la disciplina. Es esa parte. No. Tampoco el maestro no es un mago porque no se saca las cosas de la manga. No, un maestro de formación cristiana es aquel que se esfuerza, aquel que se dedica. Sí, pero tampoco el maestro de formación cristiana es un hombre enciclopedia, una mujer enciclopedia que todo lo sabe. No, y tampoco es un niñero. Tampoco está en la iglesia para cuidar a los niños de los hermanos. El maestro de formación cristiana está para formar a Cristo en el corazón de adolescentes y de los jóvenes. Porque en realidad el verdadero propósito del maestro de escuela de formación cristiana es aquel que a través de su proceso de enseñanza y de aprendizaje de la palabra de Dios tiende a producir cambios y cambios profundos en sus alumnos.
¿Por qué? Porque es aquel que guía en el descubrimiento de la verdad. ¿Y a qué verdad se refiere? A Jesucristo, que Él es el camino, que es la verdad y que es la vida. Y que por lo tanto debe tener la capacidad de expresarle, de definirle, de enseñarle que ese Jesús es un camino. ¿Y cuál camino? ¿Y qué es verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Y qué es la vida? Porque los adolescentes y los jóvenes preguntan y cuestionan, especialmente los jóvenes que viven y leen una y mil filosofías. Por eso, hermanos, el maestro de formación cristiana es aquel que ayuda a aprender sabiendo escuchar. Qué importante es este punto de escuchar. He aprendido a través de los años que el mundo necesita ser escuchado. Necesitamos ser escuchados, pero no lo hacemos. Por eso qué importante es escuchar a los adolescentes, escuchar a los jóvenes pacientemente, dejar que hablen, que se desahoguen, que digan todos sus puntos de vista sin interrumpirlos, sin detenerlos, sin cuestionarlos, escucharlo. Y entonces ese adolescente o ese joven, al ser escuchado, el maestro adquiere un valor para él, porque el maestro no es aquel que lo está cuestionando, ni que lo está condenando como tenemos por costumbre. Por eso el escuchar es un ejemplo de Jesús. Jesús escuchaba a todos, e inclusive a ese ciego que gritaba, Jesús, ten misericordia de mí. Y los discípulos querían distraerlo, pero él lo escuchó y fue y satisfizo una necesidad. Nosotros tenemos que satisfacer esa necesidad de ser escuchados por los adolescentes. He visto personalmente a muchas personas, a muchos hermanos, que cuando el niño, el adolescente quiere decir algo, el padre, la madre, cállate. Lo primero que le dicen, cállate, guarda silencio, no digas nada. Y la verdad, cuando realmente el padre de familia quiera saber qué le pasa a su hijo, pues el hijo aprendió a que tiene que quedarse callado y no le va a decir absolutamente nada. Por eso el escuchar es fundamental para enseñar, educar, formar y sobre todo que ellos encuentren en la iglesia un espacio para ellos. Que no sientan que la iglesia es un lugar donde tienen que ir porque sus papás los mandaron, sino que lleguen a la iglesia, que lleguen a su aula porque es un lugar donde se sienten comprendidos, es un lugar donde encuentran su libertad. Es algo que tenemos que valorar y que tenemos que considerar. El verdadero maestro de formación cristiana es aquel que cultiva y que espera el tiempo necesario para que su alumno dé su fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos obligar al alumno a que aprenda rápidamente lo que tiene que aprender y pasar a otro nivel, porque no estamos en la escuela secular. Aquí no están aprendiendo matemáticas, aquí no están aprendiendo química ni fórmulas, están aprendiendo a vivir la vida cristiana, una forma de vida que los llevará a la vida eterna. Por eso el maestro tiene que tener la paciencia y el tiempo para con el alumno. Pero a veces las iglesias también dentro de sus programas dicen es que ya tiene que pasar a adolescentes de tal a tal edad o a los jóvenes cuando aún no han madurado. No importa, tenemos que trabajar con ellos. Tarde que temprano ellos van a dar fruto porque no podemos obligar que dé algo que aún no tiene, algo que aún no ha madurado. Por eso tenemos que considerar esas partes dentro de nuestra enseñanza con los adolescentes. Ellos perciben al maestro de formación cristiana como intérprete de las escrituras y obviamente fiel colaborador de Dios. Por lo tanto, eso implica una gran responsabilidad que como docente se tiene.
interpretar las escrituras, explicarlas, ¿sí? Hacerlas niñocéntricas para que los puedan entender. Otra parte que tiene que ver con el ser maestro de formación cristiana es aquel que tiene también conocimiento del mundo en el cual se vive. Cada iglesia tiene un entorno, tiene una idiosincrasia. Tenemos que conocerlo, pero también lo que en el mundo hay, desde la música, la literatura, las modas, todo lo que hay en las redes sociales, porque a veces cuando los alumnos o los adolescentes y los jóvenes nos preguntan sobre un tema que para ellos es de suma importancia, a veces o no los conocemos o a veces le decimos, eso no es importante. Y creo y estoy convencido que todo lo que el adolescente y el joven dice es de suma importancia porque a él le interesa. Y tenemos el derecho de responderle, la responsabilidad de responderles. Hay preguntas que se hacen. Hoy en día que tenemos el problema de la homosexualidad, del aborto, del suicidio, por supuesto que nos van a preguntar, por supuesto que nos van a cuestionar. Y tenemos que tener las herramientas, las capacidades, pero sobre todo la guía del Espíritu para responderles adecuadamente, como dice la Escritura, pero que lo puedan entender. Por supuesto que cada respuesta que nosotros demos va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque nuestras palabras, hermanos, ustedes bien lo saben, nuestras palabras dan vida o nuestras palabras pueden matar. Pero nosotros queremos que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes vivan y vivan en Cristo Jesús de manera abundante. Otro punto que tenemos que considerar con respecto al maestro de formación cristiana es que el maestro no es el que ocupa el lugar central de la clase. Primeramente lo ocupa sí el Señor, pero después el alumno. Él es el principal objeto de nuestro trabajo. Él es el principal punto de atención. Es nuestra especial preocupación. Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan. Él estaba viendo a esos pequeños, a esos adolescentes y a esos jóvenes como lo más importante que los discípulos, más importante que la multitud. En ese momento su mirada estaba centrada en esos pequeños. Por lo tanto, quitémonos de toda arrogancia de que nosotros somos el maestro. El maestro es el Señor. Nosotros somos nada más colaboradores de Él y lo queremos hacer bien. ¿Por qué? Porque somos también imitadores de Cristo. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos tiene un reflejo y un impacto profundo en nuestros alumnos. ¿Por qué? ¿Por qué somos importantes? Porque como lo hemos dicho, nuestra vida tiene que impactar siempre. Y especialmente como docentes tenemos que impactar a los alumnos. ¿Cómo los podemos impactar? ¿Cómo podemos influenciar en ellos? ¿Sabes? Con nuestras palabras. En la forma en que decimos las palabras. En la forma en que enseñamos la palabra de Dios. Pero también, y sobre todo, en la manera en que vivimos la palabra de Dios. Que nuestras palabras deben de ser verdaderas para ellos y ellos van a comprobar con nuestros hechos. Porque en el momento en que un adolescente o un joven ve en nosotros una doble moral, una doble vida, ¿a quién creen que van a culpar? No a nosotros, sino a Jesús, al cual queremos que ellos crean, el cual queremos que éste sea formado en sus corazones. Es por eso que la enseñanza en el aula, en la escuela de formación cristiana, es sumamente importante. ¿Por qué?
porque el maestro habla con su personalidad también. La personalidad del maestro tiene que impactar y motivar. No estoy hablando de la manera de vestir, sino como hemos dicho, sus palabras, nuestras palabras, nuestros actos y nuestros hechos. Jesús impactó a los hombres de su época, impactó a sus discípulos. Vaya, impactó a tantos que lo llevaron a la cruz. No podemos olvidar, y como hemos dicho, que el ser maestro es un punto que tenemos que considerar en el sentido del llamado. Yo sé que muchos maestros saben que han sido llamados por el Señor para hacerlo, a pesar de que no tienen como profesión ser docente, pero que han dedicado su tiempo a la lectura y a la preparación, que es sumamente importante. La preparación continua y constante dentro de la palabra de Dios, sí, pero también dentro de las pautas pedagógicas y didácticas que requiere el trabajo docente. ¿Sabemos que somos llamados? Pues oremos y pidámosle a Dios que nos indique su voluntad sobre lo que nosotros somos como docentes. Porque la docencia es un lugar importante. Hemos dicho que el apóstol Pablo dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros pastores y maestros. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo en su capítulo 12, versículo 28, le concede, como hemos dicho, un tercer lugar en cuanto a posición en la iglesia. Pero creo que quizás y lamentablemente la posición del maestro no ha tenido el respeto que se merece. Por algunas razones. Quizá no nos lo hemos ganado. O quizá no lo merecemos. Pero lo que sí es que tenemos la responsabilidad de hacerlo. Debemos de entender que el maestro de formación cristiana es un maestro que ha sido puesto y ordenado por Dios, ¿sí? Como colaborador del Evangelio a los hombres. Y también quiero decirles que hay que considerar que el Señor sigue buscando a personas que no solo tengan la disposición, sino también la disponibilidad para servirle. Y en este que tenga la disposición y la disponibilidad, nos lleva a la Escritura. Cuando Jesús les dice, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, disposición y disponibilidad. Eso implica dejar muchas cosas solo por seguirle y servirle a Él. Y servirle como docente, creo que es una de las labores más nobles que podemos hacer. Pero requiere de sus características, al menos dos de ellas, como dice el apóstol Pablo. Fieles e idóneos para enseñar a otros. Fieles e idóneos para enseñar a otros. Creo que es tiempo de buscar o de, ¿cómo les diré? De revisar qué es lo que hemos estado haciendo. Me parece sumamente importante el hecho de que ahora estemos preocupados por los adolescentes y los jóvenes. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque muchos de ellos han ido de las iglesias. Y quizás han ido de las iglesias por dos causas. Uno, porque quizá como docentes y como maestros, quizá no hemos dado el ancho, porque no hemos trabajado con ellos como hijos de Dios, sino que los hemos trabajado como alumnos de escuela secular. Y otro, que es muy probable que no se haya tenido el apoyo de la casa. Ustedes saben que en la escuela secular la educación es tripartita: maestros, escuela y alumnos. Igual aquí en la escuela de formación cristiana ayuda mucho
Es por ello que también unos puntos a considerar dentro de la enseñanza de los adolescentes y de los jóvenes tiene que ver con la formación de los padres de familia. Porque de otra manera, todo aquello que enseñamos a los adolescentes y a los jóvenes puede venir en detrimento, en función de la actitud y conducta de los padres de familia. Lo que enseñamos en el aula de la escuela de formación cristiana tiene que ser reforzado también en la casa, porque de otra manera los chicos no se van a quedar. Hay que trabajar profundamente también en el ámbito de los padres de familia, en la escuela para padres, para que también ellos refuercen y estén plenamente convencidos que han nacido de nuevo. Que el trato con sus hijos tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Sí, son sus hijos, los tienen que educar, pero también tienen que educarlos con amor y ser congruentes con la palabra de Dios y con sus vidas. Porque en mis años de docencia, varias veces escuché: profesor, lo que usted dice es muy bonito, profesor, lo que usted dice es correcto, es muy bueno, pero sabe, en mi casa, mi papá, cuando dice una cosa, hay que hacerla. Una vez usted dijo que, pues, las adicciones no eran buenas. Sin embargo, en mi casa, mi papá es un adicto. ¿A quién le hago caso? Y son cosas que en lo particular me pegaron mucho como docente. Por eso el acompañamiento y la cercanía con ellos, de escucharlos, nos ayuda a poder orientarlos. ¿Cuál fue mi respuesta? Bueno, esa es una decisión que tu papá ha tomado, pero no necesariamente tiene que ser la tuya. Quizá en su vida no hubo quien lo orientara, pero aquí donde tú estás hay gente que te quiere y te dice que eso que tu papá hace no es bueno para él. Y si no es bueno para él, tampoco es bueno para ti. Pero tampoco se trata de juzgar, sino ayudar. Tu papá necesita ayuda y hay que buscar cómo ayudarlos. La familia es fundamental, que es otro de los puntos a considerar, repito. No se trata de dejar tareas, no. La tarea es vivir la vida cristiana, enseñar a vivir la vida cristiana de manera congruente. Así que tenemos una gran labor, un gran trabajo, que no es sencillo, porque el trabajo del formador es enseñar la palabra de Dios de tal forma que cada alumno reconozca su necesidad que tiene de Cristo y lo acepte como su Salvador personal. Aprenda a vivir por fe una vida de santidad y de servicio y sepa cómo apropiarse del poder de Cristo para vivir y para servir, y que llegue a ser perfecto, pero en Cristo Jesús. Como ustedes, mis estimados compañeros maestros. Aquí viene también otro punto a considerar, y es un desafío para nosotros. ¿Cómo va a ser a partir de que regresemos al templo la educación? ¿Cómo cambia la forma de educar después de la pandemia? El uso de las tecnologías obviamente se hizo más que necesario. Y no solo para los adolescentes y jóvenes, sino que prácticamente obligó también a los adultos, ¿sí? Y a personas de la tercera edad a estar en contacto con las redes sociales. Ustedes saben que los adolescentes y los jóvenes están conectados a la tecnología digital casi las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y no solo se ha convertido en un hábito, sino que es fundamentalmente la manera
en que ellos establecen y manejan sus relaciones de amistad y su vida social. El no estar conectado les produce ansiedad e incertidumbre. Es evidente que las tecnologías pueden mejorar el bienestar personal y la calidad de vida, pero este factor, unido a lo atractivo y lo accesible de los soportes, puede crear un patrón de conducta, ¿sí?, de consumo, de un consumo abusivo que puede crear y generar problemas en las personas vulnerables. Es un punto que tenemos que trabajar porque habrá que delimitar el tiempo de su uso. En la escuela de formación cristiana se usan las tecnologías, pero también tenemos que considerar que no solo eso debemos de usar. Jesús, en su ministerio, nos enseñó 1,000 formas de hacerlo. Hay un libro muy interesante que vale la pena retomar, que ustedes conocen, Jesús como Maestro. Revísenlo. Les van a dar unas buenas orientaciones y algunas pautas didácticas para nuestro trabajo docente. Y quisiera terminar con una pregunta, que creo que es lo que todos nos hacemos en la actualidad. ¿Cómo ganar a los adolescentes y los jóvenes para Cristo en tiempos de pandemia y de alta tecnología? Tenemos un gran desafío, pero sabemos que si hemos sido llamados para la educación, estemos en la educación, guiados por su Espíritu Santo y en su capacitación constante. Pero no en cursitos, no. En realidad, cursos de preparación docente para educadores de escuela de formación cristiana. Hay mucho que platicar, mucho que hacer. Esto, pues tan solo es una plática y algunos puntos a considerar. Vale la pena tener mesa redonda de trabajo dentro de las iglesias, dentro de los presbiterios, si es que queremos ganar a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes para el Señor. Muchas gracias. Que tengan un buen día y el Señor los siga bendiciendo. Hasta pronto.